Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Ramírez Sandoval y es un gusto la invitación por parte de la FUNATIM para este taller que es muy interesante, muy importante para todos los personas en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar en este módulo acerca de manejo y conceptos generales de hipertensión arterial sistémica. Este es un curso taller de diabetes mellitus e hipertensión arterial y en este bloque vamos a revisar los conceptos generales de hipertensión arterial sistémica. Yo soy Juan Carlos Ramírez Sandoval, soy médico nefrólogo, internista y trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Espero que todos se encuentren bien. Esta es mi declaración de intereses. Esta plática no presenta ningún conflicto de interés. Todos conocemos que la sangre es necesaria para llevar oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los tejidos. La vasculatura renal, encargada de esta irrigación a todo el cuerpo, depende de una fuerza, depende de una presión que parte del corazón para poder llegar a todos los tejidos. Desde hace muchos siglos se conoce que este sistema circulatorio transmite esta fuerza, esta presión, y es necesaria para poder irrigar todos los órganos: corazón, cerebro, riñones, músculos, intestino, hígado, el tejido que ustedes quieran. Como pueden ver en estos dibujos realizados por Vesalio, pues se conoce muy bien que el árbol vascular, el corazón, la aorta, arterias de diversos tamaños y microvasculatura. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es esta fuerza que se encuentra dentro de la sangre y que se transmite a través de estos vasos arteriales a diversos tejidos. Entonces, la fuerza en esta vasculatura que alcanzamos a ver en las primeras caricaturas es lo que le llamamos la presión arterial. La presión arterial habitualmente tiene dos componentes. Uno es el componente sistólico. ¿Qué significa el componente sistólico? Es el componente de la presión o de la fuerza que es generada cuando el corazón se contrae. Y esta contracción moviliza sangre, que esa sangre ejerce una fuerza en el vaso, lo distiende, como pueden ver, en las arterias, y estas arterias generan esta fuerza, esta presión. A eso se le conoce como presión arterial de origen sistólico, derivado de la contracción. Existe también otro componente de la presión arterial, que es el componente diastólico, y que tiene que ver con la fase en la cual el corazón no está latiendo. La presión arterial, entonces, se toma con aparatos, habitualmente es un aparato electrónico, y da dos cifras. En esta caricatura pueden ver 115 como presión sistólica y 70 como presión diastólica. La presión sistólica, el número más grande, cuando el corazón se contrae. La presión diastólica, cuando el corazón se encuentra relajado, y básicamente habla de la resistencia del vaso. ¿Cuál es la fuerza? Cuando el corazón no está latiendo. En un individuo sano, habitualmente las presiones arteriales siempre deben de ser menores de 120/80. Tradicionalmente se ha definido que una presión alta es una cifra de presión arterial de 140 en la presión sistólica o de 90 en la presión diastólica. Una cifra elevada en cualquiera de los dos rangos significa hipertensión arterial. Esta es una foto de una sala de urgencias en un hospital en México, ¿no? Y vemos cómo la medición de la presión arterial generalmente ocurre en este contexto. Una visita al consultorio médico, muchas veces por síntomas, alguna gripe, ahorita que es época de coronavirus, algún síntoma respiratorio, eh, dolor de cabeza. Hay muchas condiciones en las cuales se realiza esta medición de la presión arterial. Desafortunadamente,
Para medir la presión arterial se requiere un protocolo estricto. Si usted está escuchando esto y dice, ¿cuál es mi presión arterial? Y le han tomado su presión arterial como aparece en la fotografía, eso es un error. ¿Por qué es un error? Vean la foto del paciente. El paciente está sentado, con la espalda no recargada, su brazo se encuentra flotando. Es muy probable que el médico esté platicando con él y diciéndole cómo se siente, le ha dolido la cabeza, y mientras tanto está tomando la presión arterial. Y el baumanómetro es un baumanómetro que está casi a la altura del codo. Entonces, todos los vasos tienen una cantidad de presión arterial. Para esta plática, nosotros vamos a hablar de una presión arterial que está tomada en el brazo, pero no como está apareciendo en esa caricatura. La presión de las arterias que están a nivel de la muñeca, que generalmente es la arteria radial, la que es medida, es otro tipo de presión. Entonces, por ejemplo, en esta foto, ahí se está midiendo la presión, pero se está midiendo la presión de una arteria, que es las arterias que se encuentran en la muñeca. Estos aparatos, por ejemplo, cuando miden la presión de las arterias, no es el mismo valor que la presión de la cual hablamos los médicos. Este valor que yo di al principio, de 120/80, son para mediciones de la presión que ocurren en el brazo. Entonces, es frecuente que en el consultorio médico un paciente se encuentre estresado, la medición es solamente una medición y esas mediciones tienden a ser altas. Un concepto muy importante es saber que la presión varía a lo largo del día y eso es normal. No es la misma la presión de esta mujer que se levantó en la mañana, que va corriendo, que tiene que desayunar, a la presión que esta misma mujer tiene ya en el momento de la noche, justo cuando se va a ir a dormir. Son presiones totalmente diferentes. Entonces, la presión, desde este punto de vista, es un continuo, es una medición que va variando. En esta caricatura quiero que observen cómo del lado izquierdo se reflejan diversas cifras de presión arterial comparados con las horas del día, ¿no? Entonces, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, 24 horas, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? 12 del día. Quiero que vean cómo en el transcurso del día una persona sana, sin ningún problema, puede tener variaciones de la presión arterial. Por ejemplo, esta persona hipotética a las 3 de la tarde, a las 15 horas, tiene una presión sistólica de 110 y una presión diastólica de 70 aproximadamente. A las 18 horas, su presión sistólica, el número más grande, está alrededor de 130, la presión diastólica está alrededor de 80, y luego en la noche las presiones tienden a bajar. Esto es lo sano. Entonces, hay muchos pacientes que miden múltiples veces la presión arterial del día y a veces pueden ser que la midan en la noche y llamen al médico y digan, doctor, es que tengo la presión muy descontrolada, la tengo baja, ¿no? Justo cuando me voy a dormir, siendo que esto puede ser un fenómeno normal. Esta diapositiva también es muy importante para que vean las variaciones de la presión. En promedio, casi todas las presiones del día deben de estar abajo de 120, pero puede haber a veces algún pico que llega a 130, 140. El ejercicio, alguna impresión fuerte, algún momento en el cual se esté bajo una demanda de estrés muy importante puede generar esa elevación de la presión. Quiero que vean también cómo en la noche las presiones tienen que ser más bajas. Entonces, conclusión de esta diapositiva es que la presión es un fenómeno que varía y eso habla de un estado físico aceptable. Eso es lo normal. Quiere decir que son arterias elásticas que se contraen, que se aprietan, que hacen constricción de manera fisiológica, elásticas, retráctiles. Habla de juventud de los vasos vasculares. Segundo concepto, aún con todo, generalmente las cifras de presión siempre van a estar en cierto rango. O sea, por más asustado que uno esté, por más estresado que uno esté, en general, por ejemplo, la presión sistólica siempre debería de estar abajo de 140. La presión diastólica generalmente abajo de 90. Y tercer concepto, las presiones del día varían. Son más altas en la mañana, son más bajas en la noche, justo cuando dormimos, por un fenómeno que se llama fenómeno de Dipper, que es disminuir las cifras de presión en el momento que uno descansa, y es un fenómeno totalmente normal, fisiológico.
¿En qué momento medir la presión arterial? Si uno va a hacer diagnóstico de la presión arterial, lo ideal es medir la presión en la mañana, porque ahí voy a hablar de las cifras. La presión arterial prácticamente no da síntomas. Mucha gente dice, hay cefalea, hay zumbido de los oídos, hay dolor de pecho. Generalmente, la presión arterial, cuando está ligeramente elevada o moderadamente elevada, cuando ha sido un proceso crónico, no da esos síntomas. Lo más frecuente es que alguien tenga dolor de cabeza y le checan la presión y resulta que tenía la presión elevada desde hace mucho tiempo. Hay ocasiones raras en las cuales la presión sí puede dar síntomas de forma directa. En esta caricatura pueden ver un rango de presión arterial, de cómo se adaptan los órganos a la presión arterial. Entonces, el cerebro, el riñón, el hígado, varios órganos tienen unos mecanismos de adaptación para variaciones en la presión, pero hay extremos y hay cifras de presión en las cuales los órganos sufren un daño porque la presión no está controlada. En esta caricatura, entonces, pueden ver una línea en la cual entre una cifra de presión sistólica de 80 a 180 milímetros de mercurio, generalmente no hay síntomas, no hay molestias en el momento agudo. Sin embargo, por ejemplo, cuando la presión arterial, la sistólica, está arriba de cifras de 160 a 180, o la presión sistólica está en cifras menores a 80, eso generalmente sí tiene una repercusión y puede generar efectos muy, muy graves. Una presión muy baja quiere decir abajo de 80 de una sistólica, abajo de 90, quiere decir que los tejidos no reciben sangre suficiente. Realmente el paciente se va a sentir con muy poca fuerza, puede caer en un estado de inconsciencia, puede llegar al coma. Una presión muy alta puede generar daño, sobre todo en tejido cerebral, dolor de cabeza muy intenso, a veces convulsiones, a veces algún derrame. Entonces, en general, la presión arterial no da síntomas, excepto cuando se encuentran por afuera de estos rangos que ven en la caricatura. Vean, por ejemplo, esta medición de la presión arterial de una mujer que acude a su consultorio, no tiene síntomas. La presión sistólica, como pueden ver, se encuentra en 200, la presión sistólica en 110. El médico se espanta. Bueno, resulta que esta mujer es una mujer hipertensa, tiene la presión arterial elevada la mayor parte del día, pero tiene variaciones importantes en la presión. Por ejemplo, cuando regresa a trabajar, su presión baja a 150. Cuando llega a casa y empieza a hacer un trabajo en casa, en la computadora, sentada, su presión llega a ser de 120, la sistólica. Justo cuando va llegando su esposo, sus hijos, y ella es la encargada de preparar la cena, su presión aumenta. Y algunos programas de televisión hacen que aumente a 150 y luego cuando duerme, parece ser que su presión se normaliza. Entonces, la presión es un fenómeno variable. Esta mujer, por ejemplo, tiene varios picos de presión altos, pero en la noche tiende a normalizarse su presión, no en las cifras ideales, en las cifras bajas. Esta es una mujer que tiene hipertensión crónica, que puede tener cifras arriba de 180 y que no tiene síntomas. Entonces, la presión para dar síntomas generalmente tiene que estar muy alta y en personas que tienen hipertensión crónica hay un fenómeno de adaptación y a veces con cifras de presión por arriba de los rangos que acabo de mencionar, puede ser que la persona no tenga síntomas. Es el asesino silencioso, el cuerpo se adapta. ¿Cómo medir la presión? Actualmente lo que se reconoce es que los médicos, los personales involucrados en el cuidado de pacientes somos malos para medir la presión arterial y la recomendación es utilizar un dispositivo electrónico. Yo presento uno, y hay una marca comercial, yo no tengo ninguna asociación con esta empresa, pero hay varios, pero la clave es que tiene que ser un aparato que sea certificado, el aparato debe de estar bien calibrado y debe de ser de brazo. Si usted está escuchando esto y usted tiene hipertensión o desea averiguar si sus cifras de presión arterial son elevadas, hay que medir la presión, pero hay que medirla bien. Entonces, lo primero es la arteria. ¿Qué arteria vamos a hablar? Vamos a hablar de arterias braquiales, la arteria del brazo. Segundo, un aparato que se encuentra automatizado y que haga esa medición de manera precisa. Tercero, el protocolo. Entonces, generalmente el paciente tiene que estar sentado, espalda recargada, piernas no dobladas, sino piernas colocadas en una silla adecuada.
Si usted va a un consultorio, es muy probable que no haya tiempo para hacer esto. Entonces, ojalá en un futuro los consultorios, especialmente en México, puedan cambiar. Pero si usted quiere hacer una medición de la presión, para que manejemos las mismas cifras, tiene que medirse de la misma forma. Entonces, hay que asegurarse de no tener ganas de ir a orinar o ir a defecar. Hay que haber ido al baño, haber vaciado la vejiga por lo menos algunos minutos antes. Segundo, estar en reposo antes de la medición. No inmediatamente después de despertarse, no inmediatamente después de haber hecho ejercicio, sino más bien haber esperado algunos 5 minutos sentado. Tercero, generalmente se realiza la medición con un aparato. Entonces, uno hace la primera medición y hay que esperar unos 0 a 5 minutos. Después, volver a hacer una segunda medición, volver a reposar un par de minutos y hacer una segunda medición y hacer un par de minutos. Y el promedio de las mediciones arteriales es lo que da la medición de la presión. Entonces, aquí es muy importante que la gente, y no solamente hablo de las personas que tienen alguna enfermedad diagnosticada o tienen contacto con el personal médico. O sea, hablo en general, todos los adultos tendrían que tener una medición, idealmente conocer cómo medir su presión en casa y saber interpretar esas cifras. Esa es una medida muy importante de autocuidado y hacerlo con este protocolo para que hablemos de las mismas cifras. Errores muy frecuentes, por ejemplo, hacer solo una medición da mucha variación. Hay que hacer un promedio de mediciones. Hacer varias mediciones. Yo tomo una presión, inmediatamente que termine la medición, vuelvo a apretar el aparato o el médico que está me vuelve a tomar la presión inmediatamente. Eso generalmente da una variación hasta de 10 milímetros de mercurio. Error muy frecuente, que el brazo no esté recargado, que esté flotando, platicar durante la medición, hacer una medición simultánea de la oxigenación en el dedo, medir la temperatura, estar acostado. Estas mediciones de la presión arterial que yo les hablo son para pacientes sentados con la espalda recargada y pies en el suelo. Cruzar las piernas, un manguito muy pequeño, muy grande, eso también genera problemas en la medición. Eh, la tendencia actual en medicina es que los pacientes hagan un automonitoreo en casa, que hagan una bitácora. Entonces, además de ir con tu médico, es muy importante tener una bitácora ocasional. Para un paciente que tiene hipertensión controlada, probablemente 1 o 2 mediciones a la semana sean suficientes, ¿no? Para un paciente que tiene una presión descontrolada, un paciente que no tuvo una medición de la presión arterial alta y desea confirmar el diagnóstico, generalmente hay que hacer por lo menos 2 mediciones en la mañana y en la noche, por lo menos una semana, para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál es el valor normal entonces de la presión arterial? En general, lo que se busca es que cada paciente es diferente. O sea, que hay pacientes que pueden tener una presión un poco más baja, algunos pacientes pueden tener una presión diferente, y hay que identificar al individuo de riesgo. Por ejemplo, en esta caricatura, en el extremo de la derecha, pueden ver a esta señora mayor de 80 años, la cual probablemente requiere una presión arterial muy diferente a la de esta niña o la de la mujer embarazada o la de este hombre, ¿no? Entonces, la medición de la presión arterial tiene que ser individualizada. Sin embargo, es razonable tener un valor general, es decir, en general, cuánto debería ser la presión. Ojo, algunos pacientes pueden tener o salirse de este rango, especialmente pacientes que se encuentran en los extremos o que tienen condiciones médicas particulares. Por ejemplo, en esta caricatura, la niña, la señora de mayor edad, probablemente tenga que tener una medición de la presión arterial que sea diferente. En el 2017, varias sociedades, especialmente las sociedades norteamericanas, quisieron cambiar, meter una nueva idea y decir, mucha gente se está muriendo de infartos, se está muriendo de embolias, hay mucha demencia en la población, tenemos que hacer algo, tenemos que prevenir todos estos desenlaces. Entonces, en términos generales, la presión normal tiene que estar, la sistólica, el valor más alto, menos de 120 y la presión diastólica menos de 80.
Alguien que tiene una presión sistólica entre 120 a 129 se considera una presión arterial elevada. Alguien que tiene una presión arterial arriba de 130 a 139 ya es un hipertenso. Entonces, esto es relativamente nuevo. Antiguamente se decía 140-90 es hipertensión y ahorita la tendencia es 130-80. Entonces, 130-80 es el nuevo 140-90. Y esta definición tiene una gran implicación porque quiere decir encender la alarma, avisarte que tu presión arterial no está bien y que tienes que tomar medidas para controlarla y prevenir complicaciones en varios años, sobre todo si eres un paciente joven, ¿no? Quiero que vean aquí lo importante. Por ejemplo, si uno va a un consultorio en España, que es de donde saqué este estudio, ustedes pueden ver las mediciones de la presión sistólica en diversos pacientes, ¿no? Entonces, lo que está marcando aquí en esta gráfica, está marcando los pacientes que tenían presiones arteriales elevadas. La gráfica es un porcentaje. Cuando esos pacientes van a casa y se miden la presión, ese mismo paciente, por ejemplo, que tenía una presión de 180, cuando empiezan a medirse la presión en casa, vean la cantidad de pacientes que resultan infradiagnosticados por la presión en consultorio. Entonces, es muy importante manejar estas cifras de presión bien medidas y habitualmente con un monitoreo en casa. Entonces, como conclusiones para esta parte de este taller, tenemos que decir que la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de sus arterias y tiene dos componentes, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la fuerza máxima al momento de la contracción del corazón. La presión diastólica es la fuerza máxima de la sangre al momento de la relajación del corazón. Y la presión arterial fluctúa a lo largo del día. Y en general, la presión arterial en un adulto sano tiene que ser menos de 120/80. Agradezco a todos su atención y en una segunda plática abordaremos el tema de qué implicaciones tiene tener la presión alta y cómo se debe de manejar. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en este curso. Eh, Hablaremos ahorita de la segunda parte sobre hipertensión arterial en el curso de hipertensión y diabetes mellitus organizada por la FUNATIM y agradezco la invitación y también la atención de ustedes en estos tiempos difíciles. Espero que todos se encuentren bien. Muy bien. En esta segunda parte sobre hipertensión vamos a hablar de complicaciones y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez Sandoval y un gusto que me estén escuchando. Las cifras de presión arterial han cambiado. Los rangos son mucho menores que lo que eran hace 50 años y actualmente lo ideal es que todos los pacientes tuvieran una presión arterial menor de 120/80 en ambas cifras. Esto es una meta y es una ilusión de muchos médicos, con lo cual se espera no solamente una mayor expectativa de vida, sino mejorar la calidad de vida. Cifras en estos rangos menores de 120/80, generalmente el propósito que tienen es proteger a nuestros órganos, ¿no? Pero es muy importante que esta adecuación tiene que ser individualizada, como lo veíamos en la vez pasada. Y hay algunos pacientes que van a manejar otros rangos. Entonces es muy importante que la presión arterial la meta de la presión arterial esté establecida en una alianza terapéutica entre el paciente y el grupo de profesionales de la salud encargados de atender al paciente con esa alteración. Cuando se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, siempre hay que preguntarse por qué esta persona está con hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál es la causa? En medicina, entonces, se han agrupado dos grandes grupos de hipertensión arterial. Una se llama hipertensión arterial primaria, conocida como hipertensión esencial. Y generalmente el concepto es que es una presión arterial en la cual no hay un solo factor identificable. Existe una interacción entre la genética, los medios ambientales y la exposición
a ciertos medicamentos o a cierto estilo de vida que generan la presión arterial. Entonces es conocida como una presión arterial multifactorial, y generalmente es la mayor parte de los casos con hipertensión arterial sistémica. Generalmente se presenta en personas mayores de 40 años. A mayor edad aumenta la frecuencia. Entonces, por ejemplo, alguien que llega a los 90 años es muy probable que haga hipertensión arterial. Generalmente está relacionado a la obesidad. Un adulto joven que sea muy obeso puede tener hipertensión arterial de este tipo. El consumo de alcohol, el hábito del tabaquismo, el consumo alto de sal, son varios factores que generan esta hipertensión. Hay otro tipo de hipertensión arterial que se conoce como la hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué secundaria? Alguien diría, si realmente la presión primaria también es secundaria a un pésimo estilo de vida, al aumentar el peso. Se llama así secundaria porque uno puede identificar una sola causa, un solo motivo, el cual, si es curado, arreglado, operado, en algunos casos, desaparece la hipertensión arterial. Por ejemplo, algunas enfermedades renales, algunas enfermedades de las hormonas, enfermedades endocrinológicas, pueden debutar solo con hipertensión. Una enfermedad, por ejemplo, renal muy frecuente, en el cual una de las arterias renales sufre un tipo de obstrucción, tan solo con distender la arteria, abrir la arteria, generalmente eso hace que la hipertensión arterial se cure y las cifras de presión arterial regresen a un valor más bajo. Entonces, este grupo de hipertensiones arteriales generalmente se presenta en gente más joven, menores de 40 años de edad. Eh, a veces puede presentarse en adultos mayores, pero una de sus características es que son cifras de presión arterial muy elevadas, a veces resistentes a tratamiento. El paciente toma 1, 2, 3, 4 pastillas y la presión arterial no mejora. Entonces, es muy importante que todos los pacientes que hacen una detección de su presión arterial tengan una valoración clínica inicial. Y si hay factores de riesgo que te hacen sospechar de una hipertensión arterial secundaria, que el paciente sea muy joven, que haya tenido cifras de presión arterial altísimas, por ejemplo, una presión arterial sistólica en 200, en 180, ese caso tiene que ser valorado y se tiene que buscar una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria. Es muy importante porque a veces una intervención, un medicamento, una cirugía pueden curar este tipo de hipertensión. En su contraparte, la hipertensión arterial primaria es un poco más complicada. Implica modificar la forma en la que vivimos, quitar patrones de alimentación, hacer ejercicio, retirar el tabaquismo. Los mecanismos de hipertensión arterial, de esta hipertensión arterial que se llaman esencial, son múltiples. En esta caricatura ustedes pueden ver algunos de los componentes más descritos que aumentan la presión arterial. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades cardíacas aumentan la presión arterial, algunas enfermedades en el sistema nervioso del cual no somos conscientes, que se llama sistema nervioso autónomo, puede generar hipertensión. El cambio de los vasos, por ejemplo, la edad a veces puede hacer que los vasos se vuelvan rígidos. El tabaquismo puede hacer que algunos de los vasos concentren calcio por un daño oxidativo del tabaco. Hace que los vasos dejen de ser flexibles, contráctiles, elásticos y se vuelven rígidos. Algunos problemas como el alto consumo de sal, la dieta industrializada, generalmente se vincula a cierta respuesta en algunas hormonas. Esas hormonas, las más importantes, aparecen ahí, la renina y la angiotensina. Es un sistema de hormonas, varias de ellas producidas en el riñón, en el cual el cuerpo retiene una cantidad de sal y hace un evento de vasoconstricción por una elevación inapropiada de estas hormonas. Y existen algunas otras causas, ¿no? Algunos otros péptidos, algunas otras sustancias en sangre que pueden causar una elevación de la presión arterial. Entonces, en este mapa conceptual
La mayoría de los casos de hipertensión arterial tienen uno, dos o tres de estos mecanismos involucrados y los tratamientos generalmente son múltiples. Uno intenta por diversas formas tratar de disminuir las cifras de presión arterial, quitando la causa que la está originando. La hipertensión arterial es el asesino silencioso. Hay que tener en mente que la mayoría de las enfermedades crónicas generalmente están asociadas al desarrollo de la hipertensión arterial. Entonces, a nivel de los ojos se puede afectar la retina, a nivel del cerebro, la mayoría de los infartos cerebrales pueden ser causados por hipertensión. La enfermedad renal crónica, que es algo muy frecuente en México, generalmente tiene como un factor agravante no solamente el sobrepeso y la diabetes, sino un efecto de la hipertensión descontrolada. Retinopatía, afección en los ojos. Los ojos son órganos que tienen una rica vasculatura y que los cambios en la presión generan cambios muy, muy importantes. La diabetes, la resistencia a la insulina, que son trastornos crónicos, enfermedades crónicas, son muy frecuentes cuando está elevada la presión arterial. Y el problema del asesino silencioso es que después de muchos años de tener pocos síntomas, debutan con consecuencias desastrosas. Por ejemplo, en esta caricatura se puede mostrar cómo en el corazón puede haber un infarto. Se muere una parte del miocardio, una parte del músculo cardíaco, a consecuencia de tener muchos años de presión descontrolada, junto con otros factores de riesgo. Pero hay otros más graves, por ejemplo. El tener un infarto a nivel cerebral puede ser que no desemboque en la muerte de la persona, sino más bien le genere incapacidad por múltiples años. ¿Quién de nosotros, de los que está escuchando, le gustaría tener un problema de demencia, un problema de deterioro cognitivo o algún problema de parálisis o discapacidad secundaria a una enfermedad no controlada? Entonces, hace varios años, la hipertensión descontrolada, el colesterol alto, el consumo de alimentos con alto contenido de sal, alimentos procesados, generaban una gran cantidad de infartos, especialmente en hombres que se encontraban en la quinta, sexta década de la vida. Pero actualmente ha habido cambios, la gente controla mejor su colesterol, ha habido un énfasis en tratar el sobrepeso, muchas personas tratan de mejorar su calidad, su estilo de vida, pero la hipertensión sigue siendo muy frecuente. Por ejemplo, en Norteamérica se estima que la cifra de hipertensión en adultos es alrededor de un 20%, muy cercana a lo que se reporta en México, y pues ocurre así en varios países desarrollados. Entre más industrializada está una sociedad, entre más añosa se vuelve una sociedad, aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial. En México, por ejemplo, el 20% de los pacientes que tienen hipertensión desarrollan una enfermedad renal que necesita terapia de reemplazo renal, TRR, lo cual es una catástrofe, porque esos pacientes requieren atención médica, requieren estar en diálisis y muchas veces sufren un proceso muy largo y penoso por estas complicaciones. Los 10 mecanismos por los que este asesino silencioso termina afectando la calidad de vida de las personas y disminuyendo su sobrevida, pues son los eventos vasculares isquémicos como número uno, la segunda, el evento vascular cerebral hemorrágico, el deterioro cognitivo, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, el infarto al miocardio, la insuficiencia renal, los aneurismas, que son dilataciones de las arterias, la insuficiencia arterial periférica y la retinopatía. Generalmente hay varios papeles involucrados en esta hipertensión. Uno de ellos es esta hormona que yo les hablaba, la angiotensina 2, en la cual la hipertensión, los factores de riesgo, la diabetes, la obesidad generan aterosclerosis, que son estas placas en las arterias. Eso desemboca en infartos, al tejido le deja de llegar sangre. Puede ocurrir en el corazón, lo que se llama un infarto agudo al miocardio, o puede ocurrir en el cerebro, lo que se llama un evento vascular cerebral. Y muchas veces este efecto de angiotensina también se manifiesta en, por ejemplo, la orina. Pacientes que empiezan a tener daño por hipertensión, empiezan a tener secreción de proteínas en la orina, algo que se llama albúmina,
Y esta albúmina va avanzando, de ser cantidades muy pequeñas, a lo que se llama microalbuminuria, aumenta la macroalbuminuria y después eso puede aumentar a cifras muy altas de proteínas en la orina, que eso no es normal, y eso puede desembocar en insuficiencia renal crónica terminal. Los riñones dejan de trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este reloj va de la mano. O sea, el efecto de la presión arterial eh, alta, mediada por estas hormonas, especialmente la angiotensina 2, por un lado puede generar daño cerebral, vascular, neuronal, y por otro lado el daño renal, que casi siempre van de la mano. Entonces, los objetivos para reducir la enfermedad cardiovascular, para evitar que haya estos infartos, para evitar que estas personas presenten incapacidad o discapacidad por infartos cerebrales, tiene que ser multifactorial. Entonces, en este panfleto realizado por la Organización Mundial de la Salud, pues las metas sería que no hubiera obesos, ¿no? La meta sería que el 80% de los pacientes tuvieran un tratamiento médico para la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades no transmisibles. El 50% de los que necesiten tratamiento pudieran tener mecanismos para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, disminuir el tabaquismo, evitar que la gente fume, aumentar la actividad física, ¿no? Tratar de reducirla, de reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo del tabaco y sobre todo reducir la frecuencia de personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Una vez que se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, lo más probable en un paciente que tenga más de 40 o 50 años es que sea una hipertensión arterial esencial. No hay una causa, son múltiples. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Múltiple. Entonces, todo paciente que tiene hipertensión arterial tiene que tener cambios en el estilo de vida. Tratamiento no farmacológico. Mucha gente se quejó cuando bajaron las cifras de presión arterial y dijeron, ¿cómo es posible que ahora 130/80 va a diagnosticar a un paciente con hipertensión? ¿Es un complot de la industria farmacéutica para dar más medicamentos? No, no se trata de eso. De hecho, es para alertarte y decirte tu presión no está normal. Modifica tu estilo de vida. Entonces, en este círculo de la Organización Norteamericana de Cardiología, pueden ver varios de las cosas más importantes para prevenir el riesgo cardiovascular. En realidad no importa tanto tratar la presión, lo que importa es que la gente no llegue a tener un evento vascular cerebral, un infarto al corazón, un infarto cerebral o que tenga afección renal. Entonces, el colesterol, una valoración del colesterol total, disminuirlo si está alto, a veces con medicamento. Tabaquismo, suspenderlo. El suspender el tabaquismo disminuye la hipertensión. Mucha gente que tiene hipertensión arterial, al suspender el hábito tabáquico, las cifras de presión arterial se normalizan. Dieta, disminuir el consumo de sal a menos de 2 gramos al día de sal, aumentar la ingesta de vegetales o frutas, un adecuado control de la glucosa si el paciente tiene diabetes. La aspirina hace muchos años se daba de forma generalizada a todos los pacientes. Actualmente se reserva la aspirina principalmente para pacientes que ya han tenido algún infarto. Es algo que se llama prevención secundaria. Y en prevención primaria, es decir, cuando alguien no ha tenido un infarto, el usar aspirina actualmente está muy controversial, se desaconseja en muchas ocasiones porque la aspirina lo que hace es que aumenta el riesgo de sangrado. Eh, Cuando uno está tomando aspirina, la capacidad de formar coágulos dentro de la sangre disminuye. Entonces disminuyen los infartos, las arterias ya no se tapan, pero a un costo, y el costo es de que tomar aspirina de 100 miligramos, que es la dosis recomendada, generalmente puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, solo se recomienda a pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, especialmente aquellos que ya tuvieron un episodio. Y actividad física, o sea, hacer por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana, que suman 150 minutos de ejercicio, generalmente es lo recomendado. Y por último, la presión arterial. Entonces, lo ideal es que las cifras de presión arterial se encuentren controladas, menos de 120/80.
Hablemos un poquito de la sal. La gente dice, yo quito la sal, no uso el salero. Ese no es el problema de la sal. La sal viene escondida y viene escondida en alimentos que uno no imaginaría, como por ejemplo el pan. El pan dulce trae una cantidad importante de sal. Algunos alimentos industrializados tienen una cantidad importante de sal. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver alimentos con un alto contenido de sal, que uno podría decir, pues yo no les puse sal, pero la preparación es el problema. Y hasta abajo pueden ver aquellos alimentos que no tienen sal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre menos industrializado esté un alimento, menos su cantidad de sal. ¿Cuánto tiene uno que tomar de sal al día? Idealmente tendría uno que quitar el salero y quitar los alimentos procesados y al momento de preparar los alimentos, cocinarlos sin sal. Si se está cocinando un arroz, se está cocinando una carne, no utilizar sal, quitar aquellos alimentos tipo pan industrializado con alto contenido de sal, aquellos alimentos ahumados, botanas fritas, alimentos enlatados, bebidas gaseosas. Realmente es complicado llevar una dieta sin sal. O sea, básicamente, actualmente en el 2020, lo que tendría que pasar es que la gente tendría que preparar sus alimentos en casa. Cuando uno va a un restaurante o come en la calle, la mayoría de los alimentos que se preparan con un alto contenido de sal. Entonces, lo ideal es que el contenido de sal en los alimentos sea menos de 2 gramos de sal al día. En promedio, en la Ciudad de México, por ejemplo, el consumo de sal oscila entre unos 5 a 9 gramos de sal al día. Entonces, hay personas jóvenes, sanas, que no tienen ningún problema y manejan muy bien esa cantidad de sal. Pero conforme uno va envejeciendo y la edad va aumentando, hay un grupo de pacientes que el quitar la sal puede hacer que las cifras de presión arterial se normalicen y lleguen a rangos normales. El enfoque entonces de cómo manejar la presión arterial no es solamente la cifra, sino el riesgo que viene ahí en la diapositiva cardiovascular total. Esta es una diapositiva complicada que usan los médicos para tratar de decir, a ver, ¿cuál es tu cifra de presión y cuál es tu riesgo? Entonces, no solamente es la cifra de presión, es cuál es tu riesgo. Y vamos a explicar esta diapositiva de una manera más didáctica para que la gente la entienda. Supongamos que ahorita tenemos un hombre muy joven, 40 años de edad, no tiene enfermedades, no tiene diabetes, lo único que tiene es sobrepeso, su peso está por arriba de lo ideal. Entonces, cuando él divide su peso entre la talla elevado al cuadrado, tiene un índice de masa corporal de 28, lo normal es menos de 25. Y tiene unas cifras de colesterol normales, menos de 150 colesterol total. Lo ideal es menos de 200 de colesterol total y no fuma. Pero el paciente está hipertenso, 140/80. Y la pregunta es, ¿vamos a darle tratamiento? Ok, se checa la presión varias veces, lo hace de forma estandarizada, 140/80. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el riesgo vascular de este paciente? Hay muchas formas de estimar este riesgo vascular. Por ejemplo, yo les presento aquí el consenso europeo, el cual te da una tabla. Entonces, ubicamos, este es un hombre, ¿ok? Es no fumador y su edad es de 40 años. Y su colesterol en milimolas se encuentra en 4. Entonces, su riesgo cardiovascular para una presión de 140, que es el cuadro que lo marca, es este cuadro de color verde, que eso significa que es menos del 10%. ¿Qué significa eso? Que en los próximos 10 años, a esta persona la probabilidad de que le dé un infarto, que le dé un embole, es menos del 10%. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número 1, es hipertenso, pero su tratamiento idealmente tiene que ser no farmacológico porque su riesgo es bajo. Entonces, el número de medicamentos o el tipo de medicamentos va con este riesgo. Por ejemplo, 10 a 20% de riesgo cardiovascular generalmente implica un riesgo intermedio y se recomienda por lo menos utilizar un medicamento. 20 a 30% implica un riesgo muy alto y generalmente se van a requerir 2 o a veces 3 medicamentos para el control de la presión arterial. Entonces, el hecho de que se bajen las cifras para diagnóstico de presión arterial es para avisarte y decir, estás mal en tu estilo de vida y tienes que hacer modificaciones en este momento, porque si no en 10 años va a ser muy, muy tarde. Pongamos el mismo caso, supongamos que esta misma persona pasan 20 años, ya pasó el coronavirus, ya pasó el temblor, por ejemplo, de estos últimos días, pudo vivir una vida plena, pero vuelve a ir a un consultorio, nunca bajó de peso,
De hecho, ya llegó al rango de obesidad, subió a 30, su índice de masa corporal, sus cifras de presión están en 140, 80 y el colesterol total también subió. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular? Me vuelvo a mi tabla, ahora tiene 60 años, su presión arterial, es hombre, no fumador, 140. Ya su riesgo ya no es del 10%, ya está en el cuadro amarillo, está en el 10 a 20%. Este paciente muy probablemente le va a costar trabajo bajar de peso. Hay otras formas de calcular el riesgo cardiovascular. En México hay un esfuerzo por hacer unas calculadoras, pero todavía falta un componente de validación. Por ejemplo, este que es el recomendado en Estados Unidos, pues es muy práctico. Uno mete los datos en esta dirección que aparece en pantalla. Vean cómo para hacer este cálculo de riesgo cardiovascular se requiere tener un laboratorio de sangre, o sea, medir el colesterol total y el colesterol de alta densidad que se llama HDL por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein. Y el punto es de que se calcule un riesgo, ¿no? Tus cifras de presión sistólica, diastólica. Entonces, por ejemplo, en esta calculadora uno mete los datos y el riesgo cardiovascular sale en 12.9%. Hay muchas formas. Si se dan cuenta, coincide con el de la tabla propuesta por los europeos, coincide con la calculadora de los norteamericanos. La idea es que todos los que me estén escuchando, ahorita o en los próximos días, se midan la presión, midan su colesterol y calculen su riesgo. Vean si fuman, no fuman. Y traten de ver cómo voy a estar en los próximos 10 años. Y si tu riesgo es alto, habitualmente se sugiere hacer varias medidas. Por ejemplo, en esta diapositiva van a ver que la aspirina, pues podría o no usarse, pero habría que usar un medicamento para bajar el colesterol, algo que se llama una estatina, o utilizar una presión arterial, un medicamento para bajar la presión arterial. ¿Cuál es el mejor medicamento para controlar la presión arterial? En general, si un médico sabe usar un medicamento, todos los caminos llevan a Roma. Un buen medicamento o una combinación de medicamentos puede ser muy similar a otro medicamento y las diferencias son muy sutiles. Más bien depende cómo lo prescribas y que el paciente lo tome. Entonces, como ven en esta diapositiva, o sea, yo puedo tener un medicamento que no sea de muy alta potencia, pero si subo mucho la dosis, la reparto varias veces, pues puedo llegar al control de la presión. Hay otros medicamentos pues, que son más efectivos. En el mundo, generalmente los medicamentos que se recetan son los que aparecen en esta tabla. Las siglas son por el mecanismo de acción. Básicamente, para tratar la presión arterial solo existen 5 grandes grupos. Estos que se llaman YECA, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Otro grupo de antihipertensivos que se llaman diuréticos o tiacidas. Otro grupo de medicamentos que se llaman antagonistas, calcio antagonistas, eh, por ejemplo, estos que terminan en ino, nifedipino, amlodipino, felodipino. Otros medicamentos que se llaman por sus siglas ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina y otro grupo de medicamentos que bloquean los canales de calcio, pero son de otra familia que se llama no dihidropiridina. Hay otros medicamentos, pero estos son los más importantes y son los de primera elección para tratar la hipertensión. En esta gráfica lo que están viendo es cuál es la combinación más poderosa. Entonces, casi siempre la combinación de un diurético tiacida con alguno de estos medicamentos aumenta la eficacia del tratamiento y disminuye el riesgo. Entonces, aquí ustedes ven estas rayitas, significan los estudios que evalúan si el tratamiento de la hipertensión disminuyó tu riesgo cardiovascular. Abajo de 1 quiere decir que el estudio demostró que te favorece el usar una tiacida. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno utiliza un diurético tiacida con un YECA, con un antagonista del receptor de angiotensina o con antagonistas de calcio, generalmente se controla la hipertensión arterial. El diagnóstico entonces de la hipertensión arterial debe tener un estudio ordenado por un médico para determinar si no existe una causa específica. Recuerden, la mayoría de las hipertensiones son de tipo esencial, una que se llama multifactorial y que tiene que ver con los estilos de vida y que el tratamiento no está enfocado solo en la cifra de presión, sino en un enfoque global para disminuir tu riesgo cardiovascular, evitar que tengas
infartos cardíacos, eventos vasculares cerebrales, falla renal, afección ocular. Las personas con hipertensión arterial y con bajo riesgo cardiovascular deben de recibir un tratamiento no farmacológico, quitar la sal de la dieta, hacer ejercicio diario, dejar de fumar. Y el tratamiento farmacológico se enfoca en aquellos pacientes con alto riesgo vascular o que fallaron al tratamiento no farmacológico. El bajar las cifras de presión arterial a una cifra normal de 120 80, abajo de eso, es una manera de alertar al público que necesitamos modificar las cosas, necesitamos ser más agresivos si queremos vivir bien, no solamente más tiempo, sino vivir sin comorbilidades. Les agradezco a todos su atención, quedo al pendiente de las dudas que vayan llegando al foro y fue un placer que hayan prestado atención a esta charla. Muchas gracias.